Bueno. Así que... Bueno, ¿arrancamos? ¿Les parece? Cuando quieran. Bueno. Procedan. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este ciclo que se llama Debate de Ideas y que me invitaron a participar de este segundo encuentro. En este caso vamos a estar hablando de lo que es la importancia de la ESI en la educación pública, ¿no? Voy a estar acompañada, voy a estar moderando a dos grandes compañeras, a gente que uno las conoce, que tienen trayectoria, que son luchadoras populares y luchadoras de la educación, así que para mí es un recontra placer compartir esta pequeña intercambio virtual con ellas. Juliana Alessandro, secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad de SUTEBA La Plata, por un lado, Juli, y después a Yelén Vicerne, subsecretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad de SUTEBA, provincia de Buenos Aires. Bueno, las saludo a ellas, gracias por formar parte de este intercambio, de este encuentro. Vamos a ver, es la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, es una ley que data de 14 años en la Argentina, pero todavía sentimos que hay desafíos, que hay trabas, que hay dificultades, y la idea es, a partir de este espacio, que se disparen otras oportunidades para seguir contándoles a todos por qué creemos que es de vital importancia que nuestras niñeces cuenten con esos contenidos en sus vidas, ¿no? Que puedan pensar otros destinos. Agradecer, antes que nada, el espacio a Radio Olazábal, al Centro Vecinal Olazábal, a dos programas compañeros de esta hermosa radio. Por un lado, a La Mañana de Olazábal, un programa que sale los viernes a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y por otro lado, a Martillá, un programa que sale los viernes también, de 12 horas a 13 horas, y del que formo parte y estoy muy orgullosa de mis compañeros. Y por otro lado también agradecer a la gente de la agrupación La Violeta de SUTEBA La Plata. Así que bueno, chicas, bienvenidas a este intercambio. Y bueno, primero quiero que saluden, que me digan algo, y después arrancamos, si quieren, con lo que pensamos debatir. Bueno, ¿Juli? hola Dani, hola Aye, también, bueno, soy Juli, agradecer profundamente este espacio, a la radio o a las radios, agradecerle a Fer y a César, a los compañeros de La Violeta, porque es importante que sigamos generando espacios para poder reflexionar, ponerle palabra de por qué es importante el abordaje de la educación sexual integral, así que encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que un placer estar acá con Juliana, por el espacio, ¿no?, que nos brinda Fer, César, la radio Olazábal, vos, André, ¿no?, si no me equivoco. Dani. Dani. Así que bueno, nada, me gustan estos espacios que se generan de debate, de diálogo y de construcción colectiva. Así que, bueno, y nada, en esto colectivo de que nos compete a la agrupación de La Violeta y La Celeste, ¿no?, como conducción provincial, en pensar la ESI. Bueno, a ver, vamos a empezar. Les cuento lo que me pasa a mí puntualmente. Soy comunicadora, soy periodista, soy feminista, y en más de una oportunidad, cuando no son oyentes, son amigas, amigos, amigues, que tienen hijes, no es mi caso, pero no significa que no me sienta interpelada. Preocupación, digamos, que demuestran preocupación, que vienen con preocupaciones respecto de que la ESI no se está llevando adelante, que siempre se presentan dificultades. Y muchas veces vienen de amplios sectores. Primero las interpelaciones como padres, madres o encargadas de niñes. En otras oportunidades son docentes quienes te dicen, che, yo no puedo llevar adelante la ESI. Y me ha pasado también hasta con una amiga en particular que tengo, que era directora de un colegio, digo era porque se jubiló,
pero no pudo llevarlo adelante. Dentro de esas dificultades, ¿no? Pensemos que la ESI tiene 14 años, ustedes lo saben mejor que yo. En lo particular y en lo personal creo que el Estado hizo una ley que es amorosa y que nos permite esto, ¿no? Soñar otros destinos para las niñeces. ¿Dónde residen esas dificultades, digamos? ¿Dónde están? ¿Dónde ustedes avisoran que puede ser el camino para destrabar esas dificultades, para poder contar con una ESI como mínimo? O sea, porque territorialmente hablo en la provincia de Buenos Aires. Juli. Sí, esto que vos decís de las dificultades, lo pensaba en cómo a veces lo enunciamos como las resistencias, las grandes resistencias, porque vos enunciabas las familias, les maestres, profesores. Me parece que, y has enunciado que el Estado ha hecho bastante. Bueno, primero hay que decirlo, la ESI es una gran conquista que hemos tenido en el marco del sistema educativo. Estamos a 14 años, a veces parece que no se ha hecho mucho o se hace poco. Para mí hubo un punto de inflexión que fueron los años 18, 19, digo para contextualizarlo porque durante el 2018 fundamentalmente porque salió a la sociedad el debate de la legalización, despenalización del aborto. Eso también vino con un montón de pibes y pibas diciéndonos queremos el abordaje real de la educación sexual integral en nuestras escuelas. Digamos, salió un debate a la sociedad, a la calle, porque de alguna manera la educación sexual integral tiene que ver con el ámbito de lo educativo. Lo que decimos de la ESI, que es una ley. Como ley tiene que ver, digamos, desde la ley es un derecho de estudiantes a recibir educación sexual integral, de alguna manera es una responsabilidad estatal, es una responsabilidad del Estado. Las instituciones educativas son responsabilidad del Estado. Me parece que a 14 años, en lo personal, yo no tuve la posibilidad de realizar ninguna capacitación que eran en servicio del programa nacional. Hasta un momento tuvimos una posibilidad, hay que decirlo, venimos de 4 años de desfinanciamiento completo del programa nacional, de desarticulación, porque digamos, en esto de la responsabilidad del Estado, para mí los desafíos tienen que ver con varias posibilidades. Una tiene que ver con las resistencias de las familias. En estos 4 años afloró este movimiento de padres, madres o familias de con mis hijos no te metas, porque ahí hay que ver qué es lo que viene a interpelar la ESI, y por eso salieron tan furibundos. Por otro lado, la formación. Me parece que falta, digamos, yo soy profe en el nivel superior y me parece que hay una deuda en el marco de la formación docente que tiene que ver con eso, porque, digamos, a 14 años se supone que quienes se formaron antes que Ayelén y yo, quienes se formaron porque somos contemporáneos y quienes se siguen formando, ya hay otra visión, digo, la ESI tiene que ver con una perspectiva de derechos. Bueno, sabemos que la educación es un derecho, sabemos que formarnos desde la perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, también es un derecho, y parece que eso mucho no sucede. Yo creo que ahora, digo ahora porque estamos con un cambio de pantalla, porque hay otro gobierno, porque entiendo que van a suceder otras cosas, me parece que, digo, para pensarlo, los desafíos y las resistencias están ligadas. ¿Qué es lo que pasa con las familias? ¿Qué es lo que pasa con la formación? ¿Qué es lo que pasa al interior de las instituciones educativas? Digo, hay mucho por revisar, pero también, digo, si revisamos lo que se hizo, muchas veces enunciamos como que no, hay cosas que no suceden, pero creo que se ha hecho mucho, falta un montón, pero se ha hecho bastante. ¿Así? Bueno, la ley en realidad lo que nos otorga es el marco normativo que nos obliga y después que nos respalda. Eso tenerlo clarísimo porque no necesitamos pedir permiso. Hubo como hasta el día de hoy te mandan notificaciones para avisar de que van a dar ESI. Una cosa es lo que plantea la ley 26.150, que es un taller específico
donde una persona externa o ajena a la institución puede venir a dar un taller sobre un tema, ¿no? Y después es la transversalización de lo que es la ESI, que es a lo que apuntamos y queremos consolidar. Educación sexual lo tuvimos siempre en las escuelas, eso hay que tenerlo claro, obviamente que desde un lugar, desde el miedo, desde el tabú, desde la vulneración de derechos, ni siquiera nos hablaban de que existían derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ¿no? Que salieron posteriores a la 26150. Agarrándose de todas esas leyes, más la ley de identidad, la 26.743, después, bueno, surgieron otras leyes, ¿no? El matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, que data de un código penal de 1921. Todas esas leyes, esos marcos normativos, si bien estaban, a la hora de pisar las escuelas, que hemos tenido la oportunidad desde el SUTEBA recorrer la provincia dando talleres, por lo menos desde el sindicato, porque durante 4 años no hubo voluntad política ni presupuesto destinado a la formación, la capacitación, ¿no? Y a los materiales que se necesitan para avanzar en poner en carne, ¿no? La educación sexual integral. Lo que sucede es que el presupuesto lo es todo, porque si no queda en el discurso, más allá de los materiales anteriores que hemos tenido, quedaba muy supeditado, bueno, el Estado es responsable, no genera presupuesto, bueno, también requiere de un compromiso de como trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación, pararse en el aula y tomar un posicionamiento político usando esa herramienta transformadora de educación. Ahí está el punto. Pero requiere cambios subjetivos profundos en cada persona, porque nos hemos encontrado con el discurso, bueno, yo no desconozco lo que es la ESI. Sin ir más lejos, la verdad que el material que se sacó durante el kirchnerismo en el gobierno de Cristina, los materiales están muy buenos, más allá de que es criticable si tiene una mirada biologicista, binaria, ¿no? Donde inclusive hay una deuda de abordaje en lo que son disidencias, subjetividades disidencias, o el reconocimiento de identidades que no sean enmarcadas en la categoría de cis heterosexualidad. Y tampoco hay una crítica al sistema prostituyente, ni tampoco habla de interrupción legal del embarazo, y te debo, ¿no?, la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que el punto, o sea, una es la resistencia y la reticencia de todas las personas, digamos, trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Por qué? Porque también es despojarse, desmandatarse de toda una sexualidad represora que hemos, digamos, mamado, por así decirlo. Entonces, ahí es la vuelta de tuerca, hay que animarse. Muchas compañeras y compañeros nos han dicho, me da vergüenza, o vos lo hablás tan sueltamente. Bueno, requiere tomar la posta y decir, bueno, ¿qué me pasa a mí con la sexualidad? Ahí está el tema, porque no es recortado a el uso o de los métodos anticonceptivos, los mecanismos de acción, criterio de elegibilidad, o no sé, la prevención. Pues siempre nos indujeron que la prevención con el miedo de o quedar embarazada o contraer alguna infección de transmisión sexual y HIV. Entonces, la ESI, el desafío que tiene hoy en día es reformular esa normativa, ¿no? Que tenga más una mirada integral real. ¿Qué requiere eso? Bueno, que empecemos a cuestionar lo incuestionable, que cuestionemos los sistemas de opresión en el que vivimos, que es el patriarcado y el capitalismo, que nos daña a todas las subjetividades que habitamos el planeta, que inclusive daña al medio ambiente, sin ir más lejos, y que empecemos a revisar qué prácticas hay dentro de nuestros vínculos, ya sea de pareja o vínculos familiares, vínculos de amigues,
y que tenemos prácticas violentas. ¿Qué pasa? Bueno, es cuestionar la violencia que nos imponen esos sistemas de opresiones. Es también reconocerse como víctima, o sea, hay que darle una vuelta de tuerca o reactualización de lo que es la ley y focalizar específicamente, que ahí está el punto, en acompañar el desarrollo de las niñas, criaturas y jóvenes y jóvenes en lo que es gestar una autonomía real. La autonomía nos va a permitir a poder decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros futuros trabajos, sobre nuestras profesiones. El deseo tiene que estar, ¿no? No se habla de deseo. A veces en los talleres yo preguntaba, bueno, ¿qué desean? Y me decían, nunca nos preguntan eso. Es de terror, me pongo a pensar, ¿no? Bueno, focalización en el placer, sí, obviamente teniendo esos recaudos y brindando información certera, fehaciente y correcta. Eso es fundamental, porque cuando la juventud y las criaturas son conscientes, primero de que tienen derechos, y que si los tienen, bueno, hay que hacer el revisionismo histórico de por qué los tienen, no se los regalaron, porque vos cuando le decís tienen derecho, sí, me lo otorgó tal gobierno, no, fueron luchas históricas de los feminismos, por así decirlo, donde se sentaban en los encuentros a debatir, todas las leyes salieron, se efectivizaron en los gobiernos que tienen voluntad política, pero salen de una demanda social y cultural y de la clase trabajadora que se organiza y que impulsa esos proyectos. Entonces, brindarles la información, ser consciente de que son sus derechos, que hay que defenderlos con garras, porque siempre hay un gobierno que quiere, por decreto, ¿no?, derogar todo. Estamos ahí siempre en peligro. Y después de lo importante de que reconozcan sus derechos es esto de poder ir a defenderlos, que no solamente se vulneran, por ejemplo, en la familia, también se vulneran los derechos en algunas instituciones educativas, lastimosamente, en instituciones como salud, la parte de la justicia. Bueno, es importante eso, ser conscientes y conocer los derechos adquiridos y conquistados, ¿no? Para poder reformular realmente una educación antisexista. Creo que ahí es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? El sexismo es el mal mundial, bueno, hay que acabar con eso. Hay que empezar a reformular la ESI. Yo recuperando, Dani, tomo la palabra un minutito, recuperando lo de lo que decía Aye, pensaba, bueno, hace 14 años es la ley que se pudo construir, que se pudo elaborar, que se pudo sancionar. Y obviamente a veces cuando leemos la ley provincial, o desde mi punto de vista, la ley provincial tiene una mirada mucho más amplia, desde la diversidad, falta un montón, pero claro, porque es lo que decía Aye, a ver, hay todo un marco normativo, la ley provincial vino después de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género. Bueno, decimos, la ley nacional debe poder ajustarse a ese plexo normativo que vino después. Obviamente, la crítica que le hacemos o la mirada es esto que decía Aye, es una ley que sigue mirando en términos binarios, que la diversidad parece que no existiera, esto que muchas veces desde las escuelas decimos, bueno, nuestras instituciones siguen mirando desde la heteronorma, hay una presunción de heterosexualidad permanentemente, entonces la ley como que desde ese punto de vista no nos acompaña. Me parece que ahora, por eso yo tengo como una mirada muy positiva, pensando en el desfinanciamiento profundo que hizo el gobierno de Macri, y cómo la inyección de dinero fue a parar a otro lado, fue a parar a un programa para embarazos no intencionales, cuando si miramos la ESI desde la perspectiva de la integralidad, pongamos esto que decía Yelén, digamos, invirtamos fuertemente en el programa nacional. Me parece que en esto de que fue la ley que se pudo conseguir, hay que revisarla, me parece que de la mano de los feminismos, el feminismo popular, del movimiento de mujeres, han pasado un montón de cuestiones
digo del 2015 para acá, por poner un año bisagra, porque me parece que el 2015 fue un año bisagra, el 2018, pero me parece que hay que hacer una profunda revisión de lo que nos pasa a nosotros como trabajadores de la educación, esto que decía Yelén, cómo revisar, digo, las resistencias de las profesoras, los profesores, maestras, maestros, tiene que ver con eso, con la resistencia a pensarnos como personas sexuadas, que, digo, nuestra identidad, nuestra sexualidad y la sexualidad entendida desde la integralidad va a la escuela. ¿Qué nos pasa con todo eso? La resistencia de los trabajadores y las trabajadoras tiene que ver con eso, con revisar la biografía y ver qué nos pasó. Incluso, digo, lo pongo acá, a mí me ha pasado darme cuenta cuando empezamos a leer cuestiones en relación a la educación sexual integral, darme cuenta las violencias a las que había atravesado a lo largo de toda mi vida. Hoy me sigo dando cuenta de otras violencias, esto que decimos, ¿no? El feminismo son esos anteojos que nos ponemos, la ESI, ahí está. El feminismo se está... El patriarcado se expresa. Estos anteojos que nos ponemos, bueno, la ESI también, un poco, digamos, la ESI tiene que ver con el ámbito educativo, pero una vez que empezamos a leer y en nuestras prácticas aparece la perspectiva de géneros, es como que ya miramos todos desde esa perspectiva de educación sexual integral y lo que intentamos generar en el ámbito educativo, en nuestras prácticas, lo llevamos al sindicato, lo llevamos a la casa, a los espacios donde militamos. Hay que hacer un fuerte, hay que revisarnos como mujeres, como varones, como personas, y también revisar la formación. Yo creo que, digo, las resistencias, un poco lo de la familia, esto que decía Aye, hay una ley, hay un marco normativo, no se pide permiso. Claro. Y esto que decimos, ¿cuáles son las puertas de entrada? Lo que nos falta por ahí en muchas instituciones es poder revisar el proyecto educativo, ¿no? El proyecto, sentarnos al comienzo del año a ver, bueno, aparece la perspectiva de derechos, aparece la perspectiva de géneros, está la ESI desde nuestro proyecto institucional, porque a veces aparecen propuestas muy interesantes de un profe o una profe, pero no aparece en la integralidad de la institución. Bien. Sí, tengo coincidencia con lo que vienen diciendo las dos. La pregunta que me surge es, recién Juli mencionaba, ¿no? La campaña Con mis hijos no te metas, que no son más, digo, que lobbies ideológicos. Pensaba en las marchas naranjas en términos de cuando estábamos discutiendo, estábamos debatiendo la ley de matrimonio igualitario, la Plaza Moreno de la Plata llena de naranja, diciendo, no, esta es la familia heteronormada. No lo decían de esa manera, claramente, pero esta es la familia que nosotros reconocemos. Y ahora esta campaña Con mis hijos no te metas, son lobbies de estos sectores antiderechos, que nos quieren quietitos, normados, heterosexuales, limpios, puros, blancos. ¿Cómo hacemos, digamos, o dónde creen ustedes que conseguimos esas alianzas o de qué actores sociales necesitamos para poder empezar a generar alianzas para que la ESI se nos haga carne, digamos, ¿no? En términos, digamos, a las familias, que son muchas veces quienes se oponen o cuestionan a profes, a maestras, maestros, maestres. Recuerdo un caso del año pasado en La Plata, un profe de música que había transversalizar la ESI, y creo que la palabra que había puesto en la palabra era puto. Bien, diciendo, bueno, puto no es un insulto, puto refiere a... Se armó un quilombo que lo echaron del colegio, digamos, ¿no? Entonces, y fueron los padres, las madres, quienes se convocaron para expulsar un docente. Entonces digo, ¿con qué actores sociales creen que podemos hacer alianzas para poder convencer a esos papás, mamás, que no les vamos a meter nada raro en la cabeza a los pibitos, a las pibitas en los contenidos, digamos, sino que estamos haciendo que se haga valer un derecho que tienen, digamos, ¿no? Esto de no pedir permiso, ¿no? Sí. Igual, no, la verdad que no sé si fue una escuela privada ese caso, ¿no es cierto? Porque sí, también hay que leer el contexto, claro. Vamos,
son personas también, trabajadores que en su mayoría no están sindicalizadas. Bueno, esto hay que hacer una lectura compleja de la situación, ¿no? Y si es religiosa la escuela, más todavía. El tema es el siguiente, justamente los lineamientos de la ESI dicen que hay que invitar a la familia, tengo a la gata acá, Jaina, dando vueltas, sí, no. Hay que invitar a las familias, ¿sí?, a que también se hagan carne de esa ESI. A ver, hay que usar la astucia, la inteligencia, en el sentido de que quizá no es necesario decirle a la familia, vamos a invitarles a una charla de ESI, porque no van a ir. Es como cuando queremos que las víctimas de violencia por razones de género se acerquen a un taller para ser conscientes de que son víctimas, ¿sí? Porque ser consciente requiere todo, ¿no? Un proceso y que no se da por ósmosis. Entonces, si yo le pongo al taller de violencia de género, no me va a venir nadie. No vamos a ser siempre las mismas, las locas feministas que estamos ahí, ¿no? Y que seguimos retroalimentando y no va a servir ese grupo autoayuda. Entonces, empezar con reuniones de familias, empezar a que si no se animan los trabajadores de la educación de esa institución, invitar a otras personas. Una herramienta sería el sindicato, después están otros sectores, digamos, de red de docentes donde se encargan o se ponen la tarea de dar talleres en defensa de la ESI. Esa sería una. Después, obviamente que hay que seguir exigiendo al Estado que active con el presupuesto, que de hecho ya el ministro Trota se comprometió, después de haber dicho que no iba a haber un centavo, ahora, ¿no? Bien, hubo voluntad política. Esperando a esa formación y capacitación. Pero las familias tienen que ser parte. A mí me ha pasado de ir a unas escuelas de Lomas de Zamora, que es el lugar como más reaccionario con respecto a las familias, ¿no?, que nos acusan de ideólogas de género. Las he tenido en la puerta, las directoras ya me habían avisado, ¿no?, de antemano. Y la verdad es que vinieron con todas sus inquietudes. Me dijeron, mira, no estoy de acuerdo, qué sé yo. Le digo, a ver, yo las reentiendo. Yo tengo un marco normativo, digamos, que me obliga, que me ampara. Si, lo que puedo hacer es invitarlas. Si es que los estudiantes están de acuerdo en que ustedes ingresen también, porque es un espacio, digamos, hay que empezar a respetar estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pedimos permiso a los jóvenes ese día, bueno, entraron, salieron agradecidas, porque me dijeron, desconocía todo lo que el mundo, digamos, desconocía todo lo que sabía mi hijo, me dice en un momento una madre. Y le digo, bueno, quizás una de las prácticas a las que aspira la ESI es empezar a escuchar más, ¿no? A esto de lo que decía Juliana, eliminar la presunción de la cis heterosexualidad, de cómo ver, o sea, de pensar de que una, porque tiene una expresión de género, ¿no?, que es el vestir, el mostrarse, ya presupone que automáticamente le van a gustar los varones porque se usa un vestido, ejemplo, ¿no? Después otra cosa que sucede es que en la ESI hay una frase con la que no acuerdo que dice respetar la diversidad. Bueno, primero empecemos por asumirnos parte de la diversidad, que sería fundamental. Porque si yo no me asumo, ¿cómo voy a respetar? Que la otredad es el otro, o sea, ya ahí estamos como mal encarada la situación, ¿no? Y después otra cosa que nos sucede, que nos dice, bueno, hay que reconocer la perspectiva. La perspectiva de género atraviesa la ESI, eso sería lo ideal. La perspectiva de género es eso, lo que decía Juliana, los lentes violetas, que te permite la capacidad de empezar a detectar cualquier tipo de opresión, de sometimiento. Ya empezás a cuestionar hasta las estructuras escolares, digamos, el armario de las filas. Empezás a cuestionar, mira lo que voy a decir, capaz que después no, pero para pensar, la militarización en las escuelas. Pues las escuelas tienen su componente rígido y tenía un porqué, que era que de ahí salga, ¿no?, la clase trabajadora
alienada, ¿no? Bastante comprometida con el trabajo. Bueno, por suerte después surgieron los sindicatos, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero hay un porqué. Bueno, lo que está en la juventud de ahora, en esa demanda de la ESI, es justamente esto de decir, bueno, queremos una transformación educativa y se va a hacer a través de esta herramienta. Ya no queremos que, sin caer en la irrespetuosidad, digamos, no es faltarle el respeto a los docentes, pero la verdad que a veces yo me he encontrado con grupos de jóvenes que hablan de intersexualidad y que les docentes me decían, no sabía de esto. Y le digo, quizás hay que empezar a preguntarle a nuestros estudiantes qué es lo que saben. Porque sí. No es que yo le diga, yo tampoco lo sabía, sí, digamos, yo me puse a leer o a indagar o a buscar. No me quedé con el librito de cuando yo me recibí de profe de inglés, que en realidad las profesoras de inglés que tuve fueron las que me empaparon de los feminismos europeos y de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Aparte. Pero, digamos, es eso. Cuando le hablas de intersexualidad, la verdad que yo no puedo creer todavía que siglo XXI no sepan lo que es una persona intersex. Entonces, hay un prejuicio. Los prejuicios son muy fuertes. Hay que despojarse de los prejuicios. Y no digo que yo nací sin prejuicios, digo, yo también creo que hasta el día de hoy, en algunos aspectos, sigo siendo prejuiciosa, pero no me quedo en la comodidad de decir, bueno, sí, tengo esos prejuicios y bueno, el que no les guste, la otra vez una amiga me decía, yo sé que tengo que aceptar, pero me cuesta, Yelena, entendeme, yo te reentiendo, pero las generaciones van en ola y te van a pasar como profe por arriba, porque te vas a empezar a cuestionar todo. Pensaba en esto que decía Aye recién, de trabajadores de la educación que dicen, yo esto no lo sé. Buenísimo que lo puedas decir y que seguramente haya estudiantes que te puedan contar y que podamos aprender. Y recuperando lo que nos proponías, Dani, de alianzas o qué estrategia, hoy creo en esta pandemia, en este contexto tan difícil que nos toca atravesar, me parece que una de las potencias, y podemos pensar en potencias de este tiempo tan duro, es que más que nunca se visibiliza la idea de comunidad organizada y la idea de comunidad educativa. Digo, esto que decía Yelén, las familias. Como revisar la escuela todo el tiempo, que somos comunidad educativa. Son los equipos de conducción, son los equipos de orientación, es el plantel docente, son los estudiantes y es la familia. Porque de alguna manera la ESI también invita. Las resistencias, y esto que vos decías, no el lobby que han hecho, ha tenido que ver con, porque la ESI lo primero que vino a poner es, no hay una única familia, esta familia mononuclear, mamá, papá. Digo, la ESI, esto de por qué es contracultural, porque nos viene a mostrar otros modos y otras formas, que justamente en la escuela esas otras familias durante un tantísimo tiempo no estaban, no estuvieron. Pienso en las familias no solo de mamá, mamá, papá, papá, un solo papá, una mamá, digo, tampoco durante tanto tiempo las escuelas alojaban a las familias con una abuela y sus nietos, o con un tío, digo, yo recuerdo, era la única hija de padres separados, y después me fui enterando que no, que éramos un montón, pero no había que visibilizarlo, no se podía. Entonces la ESI nos vino a mostrar un montón de cosas, pero entre esas que hay otros modos de ser y estar, ¿no? Esto de podemos ser otra cosa, o podemos ser, y que la escuela tiene mucho para ver, tiene mucho para escuchar. Me parece que el punto, más allá de las alianzas o las estrategias que podamos tejer con otros actores sociales, tenemos que recuperar esa idea de comunidad educativa, de comunidad organizada, y pensar cuáles son las potencias, ¿no? Adhiero a lo que decía Yelén, y después pensar que digamos, en esto de no hay que convencer. La ESI hay como unas falsas ideas de qué es la ESI, y la ESI es la posibilidad de conocer, de poder conocer para después, bueno, tomar decisiones con todo eso. Pero es la posibilidad digamos, ¿qué nos permite la ESI? Vivir una vida vivible, sin tantos dolores, sin tantos prejuicios, poder esto, ¿no? Poder ser, nos viene a decir
tenemos derecho a vivir nuestra vida, a nuestra sexualidad desde la integralidad en plenitud. Bueno, si eso lo podemos pensar, que todas las personas vamos a la escuela, pienso nuestras madres, nuestros padres, nuestras familias, el policía, lo que conversábamos ayer. Bueno, todas las personas pasamos por la escuela. Esto que decía ayer al comienzo, todos recibimos educación sexual que de ningún modo fue integral. Yo recuerdo educación para la salud y cómo eso determinó mi sexualidad, la de muchísimas y muchísimos. Total. Y hoy podemos ver que hablar de algunas cuestiones que son inherentes a las personas, ¿no? A poder desarrollar nuestra vida en plenitud, nos alivia un montón de cuestiones. Esto, ¿cómo prevenís la violencia por razones de género? ESI, en todas las instituciones educativas, ¿cómo prevenís abuso? Hay un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la ESI. Tiene que ver con el ámbito educativo, pero tiene que ver con la vida vivible en plenitud de derechos y en plenitud de satisfacción, digo yo. Tal cual, sí. Y es plantear, ay, mi gata está como loca. Es también cuestionarse las prácticas educativas, ¿no? Esto de, hoy hablaba con una compañera en esto del castigo, ¿no? Recuerdo que antes, bueno, nos castigaban, hoy se siguen usando esas prácticas lastimosas de te quito el recreo, paren de hablar. Si somos, a ver, sujetos sociales, culturales, ¿cómo vamos a dejar de hablar si lo que, es más, ahora en pandemia se vio que lo que más sufrimos es la falta de comunicación, digamos, esto de, podemos tenerlo de manera virtual, pero elegimos, y de eso soy ultra consciente, que vamos a seguir eligiendo la mesa, pues somos comensales, somos esto de juntarnos, abrazarnos, necesitamos el afecto, la ternura, el amor. Bueno, la ESI viene, la verdad, a salvar vidas, porque también previene los abusos, ¿entendés? Esto de... la otra vez hablaba con otra compañera que le decía, nos enseñan a decir que no en esto de la posibilidad del consentimiento en las prácticas sexuales. Y yo decía, bueno, pero es muy difícil dar consentimiento, porque a veces lo das para que te dejen de hinchar, o no es así. Inclusive en un matrimonio, en una pareja estable, ¿no? Hay situaciones de abuso, porque te terminan doblegando. Bueno, justamente la ESI es esto, el abrir los ojos, el poder decir que no, el darme la libertad de decir que sí, lo que dijo Juliana, el poder elegir la vida que quiera. Si me quiero, no sé, salir con una mujer, si quiero ser pansexual, si quiero asumir la bisexualidad. Después, bueno, las prácticas sexuales, si quiero ser swinger, si no quiero ser lo que sea, digamos. Lo que pasa que lo que sucede con esas familias o con personas que se resisten a la ESI, digamos, a abrazar la ESI, como yo digo, es la moral. Y nosotros estamos educados bajo la moral. Ahí está el punto, ¿no? Y la moral se sostiene en instituciones como la familia, educativa, judicial, inclusive las religiosas. ¿Está la libertad de poder elegir una religión? Sí. Pero a mí me pasa, por ejemplo, que cuando yo digo que soy atea, y me dicen, bueno, pero ya vas a creer. ¿Qué parte no entienden? O sea, yo respeto que vos seas cristiana, evangelista, budista. Ahora vos respetame de que yo elegí ser atea. Bueno, habría que con ese pensamiento, digamos, si realmente ejecutamos una ESI en todas las instituciones, bueno, ya no se tendrían que celebrar, por ejemplo, fiestas, que eso ya sería revolucionario, creo que no lo voy a ver, me voy a morir antes más o menos, pero no celebrar, por ejemplo, la Navidad,
no celebrar las Pascuas. Sí podrían celebrarla las familias, digamos, en su ámbito privado, pero es una imposición muy fuerte. Yo he resistido en las escuelas a esas celebraciones, como he resistido el Día de la Raza, que bueno, por suerte no, hemos evolucionado. Hay que avanzar hacia un camino de descolonización, porque lo que tenemos no es propio de nuestra cultura. Ahí también, y bueno, cuestionarse esto es cuestionarse une propio, ¿no? Me pasa que compañera me dice, yo te entiendo lo de la ESI y todo, pero mi vida es esto. Claro, lo que pasa que abrazar la ESI también es ponerte a cambiar vos con tu vida. Ahora, ¿estamos con esas ganas? Ahí está el punto. ¿Estamos con esas ganas, ese compromiso de querer cambiar nuestras vidas y de querer cambiarlo todo, o estoy conforme con sostener un status quo? Creo que hay un camino que es de ida. Digo, la ESI, la posibilidad de la educación sexual integral tiene que ver, bueno, con un derecho. Siempre enunciamos esto, ¿no? De tener que nuestra sociedad sea cada vez más inclusiva, igualitaria, diversa, ¿no? Con plenitud de derechos. Bueno, la escuela también necesitamos que sea de esa manera. Y hay una gran disputa de sentido. En esto que decimos, la ESI es contracultural, digo, las familias vienen por mandato, por historia, por recorrido, por experiencia, siendo de un modo. Y muchas veces los chicos y las chicas llegan a la escuela y empiezan a desestabilizar todo eso que tenían, ¿no? Somos seres sociales, culturales, pero la familia también tiene una fuerte impronta que muchas veces descubren, la ESI les permite descubrir, o las experiencias educativas, esto, que hay otros modos, que lo que yo deseo también es válido, que lo que yo siento también es válido. Creo que es recontra sanador para los pibes y las pibas, obviamente, pero también para nosotras y nosotros, el darnos cuenta, esto que decíamos hace un rato, nuestras experiencias de vida, que muchas han sido tan dolorosas, ya por eso digo que es un camino de ida del que no retornás. No. Porque cuando vos te das cuenta que atravesaste ciertas violencias o que empezás a ver que hablar de determinada manera o dejar de lado a determinadas personas es un acto de discriminación, bueno, de eso no podés volver. O sea, a eso no queremos volver. Me parece que la ESI nos hace bien a todos, estudiantes y trabajadores de la educación y a la sociedad toda, porque, digo, si nosotros queremos realmente transformar y que sea una sociedad donde entremos todos, me parece que ¿quién podría negarse a la educación sexual integral? Quienes quieren mantener como unas ideas bastante estancas. Me parece que es sanadora la ESI. Sí, tal cual, sí. No puedo más que coincidir con esto. Lo vivencio de esta manera. Yo creo que hay una responsabilidad y que excede, digamos, a quienes se ponen delante, las excede a ustedes, digo, que se ponen delante de un aula. Y acá sí recojo el guante, porque sentirme comunicadora, ser comunicadora, también tenemos responsabilidad sobre eso. Muchísima. Digamos, esta construcción de sentido de la que habla Juli, que está en disputa, y estos prejuicios de los que hablabas vos, Aye, ¿quiénes son, si no los estereotipos, los que moldean, digamos, y de dónde salen esos estereotipos? ¿Qué historias vemos en las novelas? ¿Qué historias reproducen los pibes y las pibas en la escuela, digamos? ¿Creen que hay, pienso también en términos de lo que tienen, los consumos que tienen al alcance les pibis hoy, ¿no? En un mundo en donde las redes lo son todo. Y que va así, y que son todos contenidos y te bombardean y ¿Creen que hay algo ahí? ¿Creen que lo ven como una posibilidad de hacer jugar ese tipo de contenidos o con ese tipo de dispositivos en las aulas? ¿Les parece que hay algunos discursos o esa construcción de sentido de la que hablaba Juli, la podemos llegar a disputar dentro de las aulas, digo, a partir de contenidos audiovisuales, contenidos sonoros? ¿Han visto algo, algún documental, peli que puedan recomendar, que puedan decir, che, mira, esto está bien hecho y creo que puede aportar? Hay películas, lo que pasa que, bueno, ahí está el tema, ¿cómo lo abordás?
¿sí? O sea, la persona que aborda un tipo de película, ahora voy a recomendar una, que es bastante compleja porque trata un montón de temas, tenés que tener muy aceitado, ya te digo, una mirada con enfoque de género, ¿no? De género, clase, o sea, teniendo claro las diferentes opresiones, ¿no? Y cuestionando un sistema capitalista, patriarcal, ¿sí? Poniendo, ya te digo, sacándole el velo a la industria del sexo como un soporte importante de ese sistema capital, ¿no? Y en el cual las que somos víctimas ahí y carne de cañón y objeto cosificado somos las mujeres y las niñas trans, ¿no? Las travestis también, por supuesto. Hay una película que se llama Gutties en Netflix, que bueno, el marco es una familia musulmana, donde hay, no quiero espolearla tampoco, pero bueno, en las familias musulmanas el varón tiene derecho a casarse, ¿no? Con varias mujeres, bueno, eso repercute en lo que es una niña que está en desarrollo ahí, la transición hacia la adolescencia, y bueno, surge el baile, ¿no? El baile de esas danzas, no se parece al reggaetón, pero bueno, el perreo está, y bueno, lo ve en un video, a través de un celular surge todo, ¿no? Como ella, a través del celular, empieza a ver esa vida que es ajena a lo que es su cultura musulmana. Bueno, entonces empieza a reproducir, claro, pero ese baile en el celular está con mujeres de 30 y pico, ¿no? Que son bailes sexualizados. En cambio, en una criatura ya entraríamos en la hipersexualización, si es que, bueno. A raíz de todo eso, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? De abuso que surgen. El tema es también, bueno, ¿cómo lo doy? Porque puede haber una secuencia didáctica sugerente, ¿sí? Y bueno, hay que, vuelvo a repetir, analizarlo. No puedo poner una película y decir, bueno, ¿qué les pareció? Sino que tengo que conducir y ir llevando, ¿sí? Ese diálogo, porque también existe de que hay, ahora en la Argentina, esto no es fuera de nuestro país, existe que se contratan a mujeres adultas para hacer bailes eróticos en cumpleaños de criaturas. Entonces, eso es terrible. La hipersexualización en las criaturas está latente. Esto de que una niña de 5 años, 4, me pida vestirse como una mujer adulta, bueno, ¿qué sucede? Si yo no estoy aceitada en el tema, caigo, bueno, pero es una niña, le gusta, ¿sí? Pero eso conduce a la trata y la prostitución. Hay una intención, y eso es lo más preocupante, ¿no? No cuestionar esa intención. No cuestionar, por ejemplo, o no tener la capacidad como madre o padre o como familia de negociar también y de caer en el castigo, digamos, ¿no? Voy a hacer un ejemplo de la experiencia personal. A mí, haber abrazado los feminismos y haber empezado a utilizar la ESI como herramienta de transformación en educación, me ha permitido también acercarme y a entablar diferentes diálogos con mis propios hijos. Se ha cambiado la dinámica hogareña, ¿no? Y me pasa que hay amigas que, bueno, dicen, bueno, te vas de casa, ¿no? Ejemplo, y los echan. Y yo digo, qué loco, porque yo también tenía ese, digámoslo así, es un abuso de poder. Son relaciones de poderes asimétricas. Le guste o no, bueno, el adulto tiene. Inclusive te permite pararte de otra manera frente al aula, ¿no? Esto de ya no pararte como la docente sábelo todo, sino esto lo que decía Juliana, permitirse decir, esto no lo sé, la verdad, che, déjeme chequear, lo vemos la clase que viene,
O sea, ¿por qué me da vergüenza decir o admitir que esto no, que lo desconozco? ¿Sí? Entonces, bueno, también es eso. Después, bueno, hay película Preciosa es una película muy fuerte. Yo la he usado en inglés, por ejemplo, cuando estaba en frente del aula, después 12 años de esclavitud. También se puede reconocer, digamos, o hacer un revisionismo histórico sobre lo que era la esclavitud, y más allá de que se haya abolido, ¿se abolió realmente? Porque una cosa es la ley y otra cosa es después qué pasa con nosotros que todavía tenemos prácticas racistas. ¿Qué sucede con eso, no? Entonces, yo recuerdo que siempre en el aula o cuando me presento decía, bueno, mi nombre es tal, soy feminista, y le decía antirracista, abolicionista, soy sindicalista, y explicaba todo, y les decía, bueno, y los días de paro, cuando el SUTEBA haga paro, digamos, no voy a venir, y todos refunfuñaban mis estudiantes. Digo, ¿por qué refunfuña? Bueno, ¿no? Y le digo, bueno, ¿saben qué? Les voy a explicar. Y para mí eso no era una pérdida de tiempo, porque hablaba de un posicionamiento político. Si yo le digo, soy pansexual, ¿qué es eso? Y empezaron a preguntar, y yo abiertamente les explicaba, no tengo nada que esconder, porque al contrario, después te da la posibilidad de acercamiento, la posibilidad de que una estudiante venga a contarse, ¿no? Cosas de tu vida, de la vida de ellas, y que te diga, che, ¿me das un consejo? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Bueno, tener aceitado también lo de las redes, ¿no? Porque no somos Salvadora y vamos a llevar a todos nuestros estudiantes a casa, ¿no? Pero, digamos, generar ese diálogo, cuando vos te posicionás, cambia, y explicás por qué te presentás así. Ya me acuerdo que cuando yo decía, soy feminista, decía, los varones hacían lo contrario a machismo, y tenía que explicar, bueno, quizás la clase de inglés del primer día eran 10 minutos, pero también está de tomar el compromiso, no caer en un librito, por ejemplo, de inglés traído de Estados Unidos ni de Inglaterra, y preparar tus propias clases con un texto hecho, que se puede hacer. Vos querés, no sé, introducir, más allá de la gramática que la tenés que respetar por el diseño, ¿no? Pero introducir, no sé, transgénero, yo les he dado historias de René Richa, que es la primera tenista transgénero. Y bueno, eso lo buscás en el Google, lo adaptás según los niveles, ¿no? Pero se puede hacer. Uno, en un momento me acuerdo que mis estudiantes me decían, ¿pero qué estamos viendo? ¿Inglés o, no sé, para el 24 de marzo, ¿no? La dictadura. Estamos viendo historia. ¿Por qué no puedo dar procesos históricos con la gramática que me dispone en la planificación? Esas son estrategias que uno se va dando. Recuperando esto que decía Aye del posicionamiento, claramente creo que siempre cuando nos paramos en el aula frente a nuestras alumnas y alumnos, lo hacemos desde un posicionamiento que siempre es ideológico, es político, es filosófico. Y volviendo a tu pregunta de recursos y esta idea de lo instantáneo, el videoclip, ni bien lo dijiste, me acordé que durante muchos años, durante mucho tiempo utilizaba un recurso, no me acuerdo exactamente, el conductor era Diego Golombek, creo que se llamaba Podemos Hablar o algo así. Acá aparece mi gata también y la saco, disculpen. Creo que era Queremos Saber, que eran como una serie de cortitos que hablaban de un montón de temas y le hablaban directamente a los pibes y a las pibas. Y en esa línea creo que durante mucho tiempo se hizo mucho material en Canal Encuentro, en lo que es educar.com, mucho material que está recontra bueno, incluso, bueno, yo no tengo tele hace años, pero el otro día buscando en Canal Encuentro me pareció que hay mucha producción del que es el programa del Ministerio de Educación, que obviamente durante esos 4 años se dejó de producir material y hoy de vuelta hay unos programas que le hablan directamente a las y los estudiantes, a los pibes, a las pibas, que me parece que están contra buenos. Y pensaba en esto de este tiempo de la virtualidad, que cuando volvamos a esa presencialidad,
digo, el recurso tecnológico, lo que pasa a través de las redes sociales, me parece que hay que dar una vuelta de tuerca, me parece que hay que revisar ahí también nuestras prácticas educativas con los recursos tecnológicos, con lo que tenemos y con lo que no tenemos, pero vamos a tener más adelante. Me parece que vos hablabas también, Dani, de tu rol como comunicadora. Me parece que si bien, bueno, el ámbito de la ESI es la escuela, hay mucho que revisar en esto de los contenidos, lo que se muestra, lo que no se muestra, lo que queda por fuera. Obviamente, hoy algo dijo Aye, que no recuerdo